La interpretatio iuris o la interpretación jurídica, hablemos de que es un trabajo que aporta valiosos elementos para la adecuada comprensión del derecho. Esta, siendo como tal una ciencia jurídica, actúa siempre a través de una labor de interpretación para descifrar aspectos fundamentales como lo son la ley pública y la ley privada. Estos aspectos se han venido utilizando desde el derecho romano como los principios jurídicos. La labor de la jurisprudencia romana se ha convertido en una actividad de interpretación. Es decir, la jurisprudencia moderna hace lo mismo, ya que se entiende que toda labor jurídica moderna es labor de interpretación. Entonces, por lo tanto, la interpretación es la función común a todos los que intervienen en las actividades particulares del Estado. Tomando como ejemplo, en la jurisprudencia romana, la base de la respuesta era la ratio iuris. Para responder, el jurista debía interpretar y justificar con autoritas. Es decir, la ratio iuris buscaba encontrar reglas que pudiesen aplicarse de manera general o universal. ¿Por qué? Porque era la labor del jurista encontrar un patrón elemental, y ese patrón común es el camino que se identificó para la solución de todas las controversias entre las personas y está constituido en el método jurídico por el cual se creó la ciencia del derecho. También encontraron soluciones para asuntos públicos. Este fue el caso de las epístolas, así que eran conocidas como las instituciones imperiales, que a través de las cuales los emperadores daban respuestas a las consultas hechas por los funcionarios públicos. Y ya como tal en Colombia, la justicia ha utilizado cientos de principios desarrollados en la jurisprudencia, y esto ha permitido que el derecho se haya convertido en una garantía de principios que utilizan los jueces y los abogados. Entonces, por lo tal, entendemos que la interpretación no consiste solo en entender las leyes o en retener sus palabras, sino en comprender su fin y sus efectos. Asimismo, la interpretación es la función común a todos los que invierten en las actividades particulares del derecho. En efecto, esta interpreta todas las partes de un juicio o un proceso como el legislador, la entidad social colectiva o individualmente, pero sobre todo interpreta al juez. El intérprete del ius es el prudens, es decir, el perito en materia jurídica, iuris prudens. El iuris prudens tiene la tarea de revelar el derecho en un sistema cardinal que es el ius civile, acomodándolo a las exigencias vitales de cada momento. Interpretatio y ius civile llegan a ser la misma cosa. En cuanto a la jurisprudencia romana, actúa a través del cabere, agere y respondere. El cabere era la creación de las relaciones jurídicas, asistiendo a quienes requerían de la sapiencia jurídica en los negocios, es decir, cautela en la redacción de documentos, y esta expresión viene de la jurisprudencia, que fue importante para la construcción del derecho en la medida que creaba o aconsejaba formas de precauciones que debían adoptarse en un acto jurídico para no exponerse a que fuera nulo. A esta actividad se le conoció como la jurisprudencia cautelar. Agere eran las acciones que podían ejercitar ante un juez, como la asesoría para la escogencia exacta de las formas oficiales de las acciones de la ley y para la redacción correcta de la fórmula que precisaba el derecho. El respondere es la actividad principal en la cual la jurisprudencia antigua puede, puede dar respuestas, y era el valor de la era el valor era la respuesta, era y es, mejor dicho, directamente proporcional a las autoridades de quien las hace. La base de la respuesta es la ratio iuris. Para responder, el jurista debía interpretar, justificar con autorías. Como ya lo venía diciendo antes, la ratio iuris buscaba encontrar las reglas que pudieran aplicarse de manera general o universal, ya que esta era la labor del jurista, encontrar un patrón elemental, y ese patrón común es el camino que se identificó para la solución de las controversias entre las personas y lo que está constituido en el mérito jurídico, por el cual se creó la ciencia del derecho. Encontraron también soluciones para asuntos públicos. Este fue el caso de las epístolas, que eran conocidas como las constituciones imperiales, a través de las cuales los emperadores daban respuestas a las consultas hechas por los funcionarios públicos. Pues para dar continuidad a todo este tema, y un tema que encuentro bastante ligado a la interpretatio es los principios generales en la historia del derecho.
Entonces, pues como comienzo podría decir que de primeras que las citas y las opiniones de los jurisconsultos fueron convertidas en leyes en general. Como por ejemplo, podemos encontrar que en el siglo IV el emperador Teodosio II recopiló en una constitución imperial las citas de Ulpiano, Paulo, Modestino y Gallo. Así, la interpretatio se limitó únicamente al texto positivo y la función quedó limitada. Entonces los principios se convirtieron en las leyes del Estado. En tiempos posteriores, la colección de principios convertidos en leyes públicas serían la base de las compilaciones tales como el Código Civil francés de 1804, el Código austriaco de 1812 y entre otros. Y ya con las nuevas leyes públicas cambiaron de manera de hacer el ius y la fuente formal del derecho fue desde entonces la norma jurídica escrita. En el digesto, por ejemplo, en el libro número 1 con título 3, se recogieron las pautas o principios generales del derecho y en este título se dejó claro que, eh, abro comillas, no consiste en entender las leyes o en retener sus palabras, sino en comprender su fin y sus efectos. Y pues para agregar de último, ya en la actualidad y en nuestro Código Civil se estableció en el artículo 32 que, vuelvo a abro comillas, en los casos a que no pudieran aplicarse las reglas de interpretación anteriores, se interpretarán los pasajes oscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural. Capítulo 5. La nomárquica y la principalística jurídica. Con la nomoárquica y la principalística jurídica se conoce la ciencia autónoma del derecho en las edades modernas y contemporáneas. Su objetivo principal es el estudio de los principios jurídicos, que con las teorías contemporáneas y la Constitución de 1991 ha cogido fuerza y es un tema de primer interés. La aplicación jurídica de los principios generales del derecho en la interpretación jurídica ha irradiado las diferentes jurisdicciones. La interpretación que se utiliza en la jurisdicción penal, civil, laboral, tributario o en lo contencioso administrativo se limita a la interpretación de las normas positivas para evitar la arbitrariedad judicial. Se puede afirmar que la ciencia jurídica nació de la principalística. Los juristas buscan aplicar patrones generales en casos concretos, y es así como se construye el método jurídico. El sistema jurídico colombiano es un sistema de derecho escrito con principios interpretativos, creadores e integradores del derecho. El principio es la preexistencia de un valor fundamental y social, porque la comunidad tiene una convicción de que es importante y de obligatorio cumplimiento. Los principios inspiran a la Constitución, costumbre, legislación y a la autonomía de la voluntad de las partes. Las funciones de los principios jurídicos, como lo son la creadora, integradora e interpretadora, tienen diferente aplicación a la hora de juzgar una ley, proteger un derecho fundamental y juzgar un acto. Cuando se efectúan acciones constitucionales, la utilización de los principios es fundamental para la protección de la sociedad. Es así como se logra determinar en qué casos concretos y cómo pueden hacerse valer las garantías constitucionales, fortaleciendo el criterio directriz de la ratio decidendi. Se puede observar que los principios también pueden ser asumidos con las características interpretadora, creadora e integradora en los juicios de nulidad constitucional. Lo mismo sucede con los juicios civil, comercial, penal y laboral. Se cumplen estas características de los principios. Por consiguiente, la ley es referente principal de la labor jurisdiccional. Por consiguiente, los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Los principios le dan vía al derecho y permiten que se actúe correctamente.